al gobierno aquí, ¿no? Bien, sí, esto sí hay datos en violencia de género no solo hay mitos urbanos, sino que hay mitos urbanos y rurales. Es decir, abarca cualquier espacio donde haya una persona y eso contribuye a justificar y por lo tanto a convivir de alguna manera con la violencia. Y efectivamente cuando uno analiza el porcentaje mayoritario de homicidios, alrededor del 60% en las fechas actuales, son agresores españoles que llevan a cabo homicidios sobre mujeres españolas. Y luego hay un 35-39% de agresores extranjeros, fundamentalmente sobre mujeres extranjeras. No siempre se mantiene, digamos, la autoría y la agresión sobre el origen extranjero y español. Hay veces que se combinan, ¿no? Pero fundamentalmente, entonces, cuando analizamos por tasa de población, pues efectivamente vemos que la tasa por millón de mujeres de más de 15 años en la población española está alrededor del 2 y algo, mientras que la población extranjera es el 13, 12-13 por ahí, ¿no? Eso de ahí llevaría a la conclusión, hay más violencia en las mujeres o los agresores extranjeros. Explicación, hay una primera, acaba de decir el profesor San Martín, son hombres que utilizan la violencia, es decir, que toman la referencia cultural para ejercer un control, un dominio y por lo tanto lo ejercen hasta el punto de utilizar la violencia y hasta el extremo de llevar a cabo el homicidio. Y eso ocurre en españoles y en extranjeros. La referencia cultural en el origen de determinados países es mayor, más intensa, digamos, son más desiguales, hay una escala de Rothman de desigualdad, pues son países más desiguales y por lo tanto eso lo utilizan más. Cuando llegan a España, como país receptor, se produce lo que se denomina una velocidad de integración asimétrica. Las mujeres se integran antes que los hombres por el tipo de trabajo, por el tipo de habilidades sociales, por estar más acostumbradas a establecer relaciones basadas en el afecto, el compromiso también, y eso hace que se identifiquen más con los elementos que existen en esa sociedad. Eso da lugar a que cuando hay problemas y la mujer empieza a cuestionar la actitud de control, de dominio, de violencia al agresor, pues como conviven habitualmente en espacios más reducidos, los mismos barrios, van a los mismos restaurantes, pasean por los mismos parques, el agresor se siente públicamente cuestionado con la actitud de su mujer. Luego, al factor cultural inicial será un factor social que facilita el incremento de la violencia. Y luego hay un tercer factor muy importante y que se puede aplicar a otros contextos, y es el factor demográfico. La edad más violenta en hombres españoles y extranjeros es de los 21 a los 49 años. Y esa edad en la población española supone el 49% aproximadamente, 48-49%, mientras que la población extranjera está alrededor del 67%. Es decir, hay más hombres en la edad más violenta. Y por lo tanto, cuando tú corriges, ves que no equipara la situación española, pero se queda muy cerca de ella. Luego, ese factor sociodemográfico también es muy importante porque, como decía el profesor San Martín, no es producto de que sean extranjeros ni de las circunstancias culturales que influyen, sino de la voluntad y de hacerlo en las circunstancias en las que la violencia se ve como un instrumento más accesible. Cuando analizamos las circunstancias en las que se produce la violencia, cuando hablamos de lo que es la actitud del agresor, cuando un agresor está dispuesto a suicidarse o a entregarse mayoritariamente, estamos hablando de una situación muy difícil de controlar en esa última fase en la que ya ha decidido dar el paso a la acción, ¿no? Y lo digo porque son criminales morales y, por lo tanto, el propio crimen es un acto de reivindicación para mantener su posición en valor. Es decir, el propio crimen es un acto que lo refuerza como hombre en esa intencionalidad. Por lo tanto, el elemento temibilidad que considera o que maneja el derecho para que la gente no cometa delitos, es decir, el temor a la consecuencia del delito, no existe en el agresor de género. Es como el terrorista suicida. Da su vida, se entrega o se suicida con tal de conseguir su objetivo. Entonces, es un factor que nos lleva a entender que el desarrollo de la ley integral, que lleva 6 años, se ha cumplido ahora en diciembre, no va a contrarrestar en este tiempo lo que se ha construido y reforzado y blindado a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Estamos avanzando en la prevención y en el mismo control de la violencia en términos generales. Cuando compara el periodo anterior y posterior a la ley integral, incluyendo los datos del año 2010, hay una disminución de homicidios del 6,3%. Sí, tenemos menos homicidios que antes de la ley. La violencia no la ha traído la ley. La ley es una consecuencia de que había mucha violencia. Entonces, la cuestión es seguir trabajando en esa línea de abordaje integral, porque significa ver la prevención, la concienciación, la formación, la atención, la sanción, todo lo que es trabajar sobre la sociedad, con la sociedad, para conseguirlo. Vamos a ver, en violencia de género, efectivamente, el 2010 fue un año negro, pero
cuando hablamos de violencia de género hablaremos de entre el negro y el gris oscuro. Cuando hablamos de muerte, de verdad. Y no es un derrotismo, sino todo lo contrario. Empezar por reconocer esa realidad, porque es la única forma de enfrentarse a ella con toda su crudeza, con todo su drama y con toda su gravedad, pero con el convencimiento de que no tiene por qué ser así. Si es así es porque hay hombres que lo deciden y tenemos que trabajar en esas circunstancias tan difíciles y complejas como hemos puesto anteriormente por el significado de ese crimen moral. Y, por supuesto, reconociendo que la violencia de género impacta en las mujeres, pero las grietas del impacto afectan a los menores, a las menores que están conviviendo en esa relación. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Porque en el fondo es seguir haciendo y potenciando aquellos elementos que sí vemos que se modifican un año y otro año no. Es decir, hay una modificación y sobre esa modificación tenemos que trabajar. Por eso es tan importante el análisis y el seguimiento continuado. Y en ese sentido, volver a confiar y a pedir confianza en una ley que no puede ser una ley intermitente. Es decir, si el año pasado funcionó para disminuir, es decir, en 2009 funcionó para disminuir casi un 30% el número de homicidios, no puede fallar el mismo instrumento al año siguiente. Si tú analizas la evolución del año pasado, año negro, como has dicho, en evolución ves que hay 5 meses donde hubo menos homicidios que el año anterior, que fue el año de menos homicidios. En esos 5 meses que se redujeron los homicidios, se redujeron 8 homicidios respecto a 2009. Pero en los meses que ha habido más, se ha aumentado 25 más.